Sí, sí, sí. No, no, qué silencio. Bueno, creo que nadie se va a molestar si empezamos, ¿no? Supongo que todos los que están acá ya saben quién es Martín, así que probablemente lo que diga yo es superfluo, pero igual voy a hablar, porque me gusta. No, quiero contar que a Martín lo conozco, por lo menos yo, desde hace casi 2 décadas, cuando estaba en su encarnación académica. Él era uno de los pocos estudiosos de la economía del comportamiento, del behavioral economics, en la Argentina. Y lo hacía con una característica que a mí me parecía particularmente importante. Era muy sólido en su conocimiento de la corriente principal de la economía, que muchas veces la gente que estudia temas que no son de la corriente principal la desprecia o no la toma en cuenta, él la tenía muy en cuenta. Pero por otro lado, y esto sí era algo sorprendente, él hizo una maestría en ciencias cognitivas para poder saber bien cuál era la naturaleza de estos sesgos de comportamiento que se iban a incorporar dentro de la teoría económica sobre la capa de la racionalidad que usamos en nuestro análisis convencional. Y eso fue muy importante. Pero toda esa discusión de estos aspectos del comportamiento en la economía lo llevaron, creo yo, a su segunda encarnación como analista económico y personaje público, que creo que de ahí muchos lo conocen. Yo recuerdo muchas veces leer sus informes, que nos lo mandaba con mucha generosidad, porque eso normalmente se cobra, pero eran análisis otra vez que mostraban una característica que no es la usual en los consultores y en los analistas económicos, que consiste en presentar claramente los argumentos. Con lo cual, si uno difería, podía saber exactamente en qué supuesto o en qué parte del argumento difería. Y bueno, y su tercera encarnación es como político, que creo yo que independientemente de cuál sea nuestra adscripción política, tenemos que estar muy contentos de que gente como él esté en la toma de decisiones públicas. Principalmente porque ahí también sigue esa misma línea de presentar los argumentos, favorecer el razonamiento, que creo que es lo que ayudaría a mejorar la calidad, o debería ayudar a mejorar la calidad de las decisiones públicas que se tomen, porque necesitamos discusiones racionales donde claramente se vean dónde están los supuestos, cuáles son las limitaciones y cuáles son las posibilidades que hay. Hoy le vamos a pedir a Martín que se vuelva a poner el sombrero de académico o también de analista, y en esa condición nos haga otra vez uno de estos análisis cuidadosos donde exhiba claramente cada paso de la argumentación, para hablarnos de lo que él piensa que puede ser el estado de la economía argentina después de todo lo que hemos pasado en los últimos 2 años. Así que los dejo con Martín. Gracias. Gracias, Fernando. Se escucha bien acá, ¿no? Siempre exagero un poco, Fernando. Sí, hay que dividir por 2 o por 3, pero siempre ha sido un placer venir acá a esta casa de estudio, donde tienen profesores de la talla de Fernando, pero también de Hugo Asiarri, de Andrea Castellano y tantos otros
que son brillantes y que uno siempre ha aprendido, primero como colegas, después leyéndolos y después compartiendo algunos paneles con ellos. Voy a hacer una presentación aproximadamente de, me va a llevar media hora, vos me retirás si me paso un poco, o 25 minutos, quiero brindar un pantallazo general y después abrir un espacio de preguntas para que puedan participar. Primer punto de partida sobre el cual quiero arrancar hoy es cuál era la situación previa a la pandemia, en la economía global y en particular en Argentina. En la economía global, el nivel de actividad económica global medido por un indicador que yo sigo mucho, que se llama PMI. El PMI es un indicador que surge de una encuesta que se hace a los managers de las principales empresas del mundo. Luego hay un PMI para Estados Unidos, hay uno para Argentina, ahora nuevo que hace la gente de Orlando Ferreres, hay distintos PMI de cada país, pero el que me voy a referir yo es al PMI global. Lo presenta la gente de JP Morgan y esencialmente es un indicador adelantado de actividad económica. Le preguntan a los managers de las principales empresas qué decisiones de contratación de trabajadores o de factores productivos en general o de insumos están tomando, si van a producir más, cuántas órdenes tienen para mercado interno, para mercado externo, si van a contratar, como les decía, trabajadores, qué van a hacer con los precios, si van a aumentar precios, si van a bajar precios, si están teniendo presión de costos. Es una suerte de termómetro de lo que va a pasar en los próximos meses en la economía. La verdad que cuando uno mira ese PMI global, el pico de actividad económica había llegado en el año 2018. Y la economía global ya había comenzado a desacelerar, todavía estaba creciendo, pero a un ritmo cada vez más lento, había empezado a desacelerar su crecimiento. El mercado de trabajo global, pero sobre todo particularmente en Estados Unidos, estaba llegando a la saturación, con la tasa de desempleo más baja para los meses previos a la pandemia de los últimos 40 años en Estados Unidos, 3,5%. Niveles de empleo que además contrastaban contra las hipótesis del fin del empleo de la década del 90. Un economista muy conocido, muy influyente, un divulgador además, que se llama Jeremy Rifkin, había escrito un libro que se llamaba, un bestseller de la década del 90, que se llamaba El fin del trabajo. El argumento era muy simple: el proceso de automatización se iba a llevar puestos un montón de empleos y la gente iba a tener que arreglárselas sin empleo, y vamos a un mundo sin empleo. Y Rifkin no podía haber estado más equivocado. Primero no vio venir, como prácticamente nadie, el fenómeno de Asia, de la emergencia de China y el aporte al empleo global. China crea 25 millones de puestos de trabajo todos los años. O sea, eso no lo vio venir. Bueno, pues eso no lo vio venir nadie. Pero además lo que no vio venir es la naturaleza humana. Y la naturaleza humana, otro que no vio venir la naturaleza humana, pero con más años para atrás, fue Keynes. Keynes en 1930 escribe un artículo muy influyente, que se llama ¿Cómo va a ser la economía de mis nietos? En una conferencia que da. Y trata de imaginarse cómo iba a ser el mundo en el 2030. Dice, acierta en una parte, en la parte de la oferta acierta. Paradójicamente Keynes falla en la parte de la demanda. En la parte de la oferta Keynes dice, el avance tecnológico va a ser tan grande que el producto per cápita se va a multiplicar por 6 o por 7 y vamos a tener que trabajar solamente 3 horas por día para tener el mismo nivel de ingreso de un inglés de clase media. A los hechos vamos, efectivamente, el producto per cápita se multiplicó por 7,5 desde 1930 hasta el presente, y efectivamente, si nosotros trabajamos 3 horas por día, podríamos vivir como vivía un inglés de clase media en 1930. El problema es que nadie quiere vivir como vivía un inglés de clase media en 1930. Esa es la parte que no vio venir. No vio venir que la naturaleza humana es insaciable. Siempre queremos más. Es la clase número 1 de Introducción a la Economía. Clase número 1 de Introducción a la Economía nos dice: los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Ilimitadas. Y ese es el principio de por qué los sistemas de planificación también tienen tantos problemas, porque uno se imagina que si las necesidades fueran acotadas, uno eventualmente encontraría un modelo de planificación perfecto, que combinara perfectamente bien los recursos que hay y alcanzara para satisfacer todas esas necesidades, e hiciera crecer, tuviera un plan para hacer crecer los recursos de suerte de que alcanzaran en algún momento para cubrir todas las necesidades y se terminara la economía tal y como la conocemos y pasara a ser simplemente una ciencia de programación lineal, tal vez. Pero no. Las necesidades son ilimitadas. Lo que Keynes no vio venir, y lo que tampoco vio venir Rifkin, es que la gente siempre quiere más. Que sí, que podríamos vivir como un inglés de clase media de 1930, pero no tenían agua caliente en el baño,
Por supuesto no tenían televisión, no tenían celular, no tenían nada de todo lo que nosotros tenemos ahora. Queremos más. Entonces, eso generó, la mayor demanda generó la posibilidad de crear un montón de bienes nuevos que por supuesto no existían. Es más, si ustedes hacen el ejercicio, yo a veces lo sugiero, de tomar todos los gastos que hacen en un mes, minuciosamente, como cuando están en una dieta y anotan todo lo que comen, bueno, pero ahora anotan todo lo que gastan, peso por peso. Un paquete de chicle y lo anotan. Anotan todo. Cuando llegan a fin de mes, tachen todo lo que no existía hace 50 años atrás y van a ver que son la mitad de la plata. Gastamos más de la mitad de la plata de nuestro presupuesto mensual en gastos que nuestros abuelos no podrían haber tenido. Queremos cada vez más. Entonces, Estados Unidos había llegado a un pico en sus posibilidades de empleo con solamente 3,5% de desempleo en la previa de la pandemia. Viene la pandemia es esencialmente un shock de oferta. Un shock de oferta. Si nosotros lo que hizo el mundo con la pandemia fue cerrar la canilla. Si no había después no importaba si la gente quería o no quería tomar agua, no salía agua, estaba cerrada la canilla. Y cerrar la canilla por una decisión coordinada globalmente que nunca había ocurrido, porque incluso en la crisis de los años 30, había países que no entraban en crisis o no entraban todos al mismo tiempo. La coordinación global de la pandemia fue brutal. Nunca en el mundo se derrumbó el mundo. El sector privado de la economía se cayó 40% en un mes. En el mes de abril del año 2020. Esto no pasó nunca. Y si las estadísticas oficiales muestran una caída de PBI de 25% en ese trimestre, es porque contemplan el sector público que seguía funcionando, entre comillas, seguía pagando salario. Ustedes saben que en la cuenta nacional el sector público se mide por el salario que paga. Así que eventualmente en las cuentas nacionales seguía figurando el sector público como produciendo bienes y servicios, aunque todos sabemos que era una pantomima. Pero el dato real es que la actividad privada caía 40%, se hundía. Y el mercado de trabajo de Estados Unidos perdía 25 millones de puestos de trabajo en un mes. Aún fue un shock más fuerte, insisto, desde los años 30. Con coordinación global, además. A eso siguió después una segunda ola de demanda. Y la propia situación de la pandemia hizo que la gente entrara en una crisis de la típica crisis keynesiana de insuficiencia de demanda. La incertidumbre hace que yo, mango que tenga, mango que guarde. En el mes de abril del año 2020 se produjo un hecho insólito, inusual. Nunca pasó en la historia de la humanidad la combinación de una decisión del sector público de poner plata en los bolsillos de la gente. En Estados Unidos le dieron entre 1.200 y 1.400 dólares por persona. Gobernaba Trump, o sea, el neoliberal era. Le puso a cada uno en el bolsillo entre 1.200 y 1.400 dólares por persona, a todos los norteamericanos. El ingreso per cápita de los norteamericanos creció 19% en el mes de abril del año 2020. Y el consumo cayó 5%. A la gente tenía más plata en el bolsillo y más miedo. Entonces, la plata que tenía en el bolsillo, gracias, la voy a guardar por las dudas, y además voy a guardar por las dudas una parte de la plata que tengo yo disponible para gastar. Es decir, a la crisis de oferta, el gobierno y los gobiernos del mundo cerrando la canilla en todos lados, se le subió una crisis de insuficiencia de demanda. La gente, a pesar de tener recursos, decidía no gastarlos. Eso hizo colapsar buena parte de los sectores económicos en algunas áreas puntuales, con mucha heterogeneidad. Con el sector, por ejemplo, de servicios, particularmente vinculado al turismo, vinculado a la gastronomía, colapsando completamente. La actividad del sector turístico cayendo de 100 a 0. Y por supuesto muchos no pudieron resistir eso, y entonces sobrevino una segunda ola de caída en la demanda agregada, ahora por insuficiencia de ingresos, actividad económica que se caía y gente que se quedaba sin ingresos. Y la magnitud de los estímulos monetarios fue la más grande que vio la historia universal. Nunca hubo una coordinación de estímulos monetarios global tan impactante como la que se vio, sobre todo en los meses de abril, mayo, junio del año 2020. Y la mayoría de esos estímulos monetarios tardaron mucho en impactar en la economía real. Mucho visto ex post. La verdad es que visto ex ante, muchos teníamos miedo de que tardaran más. Y la expectativa era si la recuperación iba a ser efectivamente una V corta como fue de la pandemia, o si la recuperación iba a ser más en U, iba a tardar un poco más. La recuperación fue sorprendentemente rápida, pero la verdad que los estímulos monetarios tardaron entre 3 y 9 meses, dependiendo del país del cual estemos hablando, en impactar en la actividad real. Los primeros meses todos los estímulos monetarios se iban a activos financieros. Todos. Y entonces rápidamente los dos principales indicadores de Estados Unidos, el Dow Jones, que es el indicador de las empresas tradicionales, las industriales tradicionales de Estados Unidos,
y el Nasdaq, que son las tecnológicas, los dos índices se desplomaron. El Nasdaq tardó 3 meses en recuperar lo que había perdido, el Dow tardó 9 meses en recuperar lo que había perdido. Y al cabo de 12 meses, un año después, abril del 2021, ya habían recuperado con creces lo perdido y recuperado la tendencia anterior. Y en el caso del Nasdaq la habían duplicado. Es decir, pasaron dos cosas con ese fenómeno. Primero, sí, se hundió toda la economía global, pero al mismo tiempo que se hundía la economía global, se aceleraba el cambio tecnológico, dramáticamente. En algunos sectores de manera brutal. Se produjo un fenómeno de uberización de la economía, que ya se venía viendo de antes. Algunos veníamos escribiendo sobre este fenómeno. Pero se aceleró. ¿Qué es Uber? Uber, esencialmente, es una empresa que pone de novios a los consumidores con los productores. Un mecanismo, una plataforma, una tecnología, que hace que vos, alguien que tiene un auto para, literal, Uber literal ahora, alguien que tiene un auto disponible, algo de oferta, un productor, le satisface una necesidad a alguien que necesita un viaje, un consumidor. Y lo pone de novio de manera mucho más eficiente que antes. Para decirlo de alguna manera, es el Tinder de la economía. Pero es un Tinder con anabólicos, un poco mejor, porque además discrimina entre el sistema de precios, te cobra un precio, explota mucho mejor el sistema de precios. El sistema de precios es el corazón del capitalismo. Es el que hace que decidamos qué producir, qué consumir, cuándo ahorrar, cuándo invertir. Todas las decisiones económicas se guían descentralizadamente con el sistema de precios. Solo que el sistema de precios es burdo en su tratamiento, porque el sistema de precios nos va a vender este alcohol en gel igual a mí que a Fernando. Y por ello soy obsesivo del alcohol y estoy dispuesto a pagar el doble de lo que está dispuesto a pagar él por este alcohol. El sistema de precios nos cobra el mismo precio a los dos, hasta ahora. Porque la uberización de la economía permite discriminar los niveles de desesperación por acceder a un bien y cobrar tarifas diferentes, y por lo tanto extraer mejor el excedente del consumidor. Ese fenómeno de uberización se trasladó al comercio. Más rápido de lo que muchos pensábamos. Todos pensábamos que primero iba a impactar en otros sectores de servicios, como por ejemplo en los servicios financieros. Y de hecho está impactando. Todas las finanzas descentralizadas, las DeFi, como se las conoce, esencialmente es un mecanismo de uberización de finanzas. Pero no, impactó de lleno en el comercio. En Estados Unidos, Amazon, que tenía el 8% del comercio global, era comercio electrónico, saltó al 16% en 3 meses. Y cuando terminó la pandemia volvió al 13%, no volvió al 8%. O sea que quedó un cambio estructural en la forma en que consumimos. En Argentina y en América Latina en general, pero particularmente en Argentina, el mercado libre crecía mientras se cerraba toda la economía y el comercio se caía a pedazos, el mercado libre crecía 80% la facturación en dólares. Entonces, esencialmente lo que estaba pasando es que se aceleró un cambio tecnológico, una tendencia que ya muchos veíamos, del proceso de uberización de la economía, de eficientización de las cadenas de intermediación, porque esto es Uber. Es un proceso de hacer más eficientes las cadenas de intermediación, esencialmente se aceleró en el comercio. Y buena parte de las persianas, yo soy de La Plata, no sé cómo está Bahía Blanca, hoy recorrí un poco, algo vi. En La Plata, más de la mitad de las persianas que se bajaron en la pandemia no subieron nunca más. Son negocios que se perdieron. Son comercios que antes hacían, recorrimos una juguetería hace poco, en 3 de febrero. La chica me mostró un local bastante grande, me muestra, me dice, no, lo sigo teniendo de depósito. Atiendo medio por costumbre, pero ahora 9 de cada 10 juguetes que vendo los vendo por canal electrónico. Entonces, se aceleró una transformación y por ende las acciones de las empresas tecnológicas que venían creciendo al 20% anual en la prepandemia, empezaron a crecer al 40%. O sea, cuando ustedes ven la curva del Dow Jones, del índice de acciones industriales, lo que ven es que el índice osciló sobre la misma tendencia que venía antes. Tuvo una V corta acá, volvió al nivel que tenía antes y corre la misma línea de tendencia que tenía antes. Cuando ustedes ven el índice de las empresas tecnológicas, esencialmente lo que ven es un quiebre. Es un índice que crecía a una velocidad y ahora duplicó la tasa de crecimiento. Crece mucho más rápido de lo que crecía antes. La pregunta del millón es cuánto de ese crecimiento que vemos en las acciones tecnológicas y cuánto de la recuperación que vemos en el índice de acciones industriales es genuino, es cambio tecnológico, es una economía que es mucho más eficiente que la economía de antes, y cuánto es inflación. Esencialmente, la inflación se produce siempre primero
en las cláusulas de escape o salidas de escape que tiene el sistema de precios. Y esto esencialmente es en los activos financieros. Entonces, la gente, como yo les conté, en el primer mes de pandemia, en abril del año 2020, toda la plata que le dio el Estado dijo gracias, ni en pedo consumo, perdone que yo a veces hablo en francés en las charlas, bueno, ni loco consumo, lo que voy a hacer con esto es irme a activo financiero. Y centralmente lo que hicieron fue irse masivamente a activo financiero. Generaron entonces una inflación de activos grande. No sabemos cuánto es, insisto, el cambio tecnológico real y cuánto inflación. Pero así como nosotros, por ejemplo, nos vamos al dólar, cuando el gobierno emite demasiados pesos que no queremos, y nos vamos automáticamente al dólar, en Estados Unidos no se pueden ir al dólar porque ya están en el dólar y les emiten dólares. Así que, ¿a dónde se van? Al Bitcoin. Otra vez, el cambio tecnológico es brutal. Nunca fue tan fácil irse del dólar. Las nuevas criptomonedas están ganando la batalla y terminando con los monopolios monetarios de los estados modernos. Esto es un tema muy importante, porque es algo que soñó hace probablemente 60 años, casi 60 años, un señor que se llama Hayek, que escribió un libro que le recomiendo a todo el mundo, que se llama La desnacionalización del dinero. Eran momentos de alta inflación en Estados Unidos, el dólar estaba bastante golpeado, y todo el mundo pensaba que el dólar no iba a durar mucho como moneda internacional. Nos equivocamos bastante los economistas, como ven, ¿no? Y entonces Hayek predijo que iba a haber una competencia de monedas privadas. Que los bancos iban a emitir una moneda, por ejemplo, no sé, el Citibank, el City Dólar, y el Banco de Boston, el Boston Dólar, y el Banco de HSBC, el Chino Dólar, ¿no? Claro. Y que la gente iba a elegir la moneda más confiable entre todas las monedas privadas, iba a desplazar las otras monedas, e iba a ganar la batalla de las monedas aquella que se mantuviera más estable respecto de una canasta de bienes. Finalmente, lo que no predijo Hayek es que esa moneda que ganó la competencia global de monedas fue el dólar, porque fue esta moneda más estable globalmente respecto a una canasta de bienes en el mundo. Consiguió eso que quería buscar con monedas privadas Hayek. Pero ahora las criptomonedas ponen en jaque el monopolio de los estados respecto a la emisión de moneda. De una manera que se comportan que a Hayek le estaría dando dolores de cabeza, porque Hayek estaría pensando, pero yo no predije nunca que la criptomoneda que se va a imponer va a ser la más volátil de todas. Pareciera todo lo contrario. De hecho, yo predije lo contrario. Predije que la cripto que se iba a imponer, no era cripto, por supuesto, en ese entonces, la moneda privada que se iba a imponer, va a ser la moneda más estable de todas. Hay algo que ahí nos cierra muy bien y nos hace pensar que tal vez estemos viendo un pedacito así de una historia más larga de competencia de monedas, que probablemente no sea el Bitcoin la moneda que se imponga a la larga, lo veremos. Pero claramente nunca fue tan fácil irse de la moneda doméstica. Para nosotros tal vez sí, porque nos íbamos al dólar relativamente fácil. Pero para el que ya estaba en dólares y la alternativa era irse al oro, no era tan fácil comprar oro. Desde el punto de vista práctico, era difícil para la clase media acceder masivamente y comprar rápidamente y convertir rápidamente sus ahorros en oro. En cambio, es muy fácil hoy, para cualquiera, para un pibe que tiene sus ahorros porque trabajó una temporada, convertir esos ahorros en Bitcoin, es instantáneo. Y eso fue lo que hizo masivamente la población y el Bitcoin pasó de $10.000 a tocar un pico de $68.000, ahora sale de 29, casi 30. Y nadie sabe cuánto de esos 29 todavía es inflación. Porque ¿qué fue lo que pasó en el mundo? Y ahora nos seguimos corriendo para acá. Bueno, que centralmente lo que empezó a ver la Reserva Federal eran dos cosas. En el tablero de control de la Reserva Federal en Estados Unidos estaba el nivel de empleo y el nivel de inflación. Y lo que empezó a pasar, cuando pasaron esos 9 meses y efectivamente los estímulos monetarios empezaron a penetrar en el sistema de la economía real, es que empezaron a reactivar rápidamente la economía, pero lo que no tuvieron en cuenta es que después de la pandemia, mucha menos gente quería trabajar. O sea, hubo un cambio ahí, estructural también. La tasa de participación en el mercado de trabajo cayó. Mucha gente revalorizó el valor del tiempo, revalorizó otro tipo de cosas y dijo, mejor me puedo arreglar consumiendo menos, no tenemos ganas de trabajar tanto como trabajábamos antes. Entonces cayó la oferta de trabajo. Y empezó a ser un problema conseguir trabajadores para alcanzar los niveles de empleo que había antes. Pero el desempleo caía aceleradamente. La tasa de desempleo caía aceleradamente. Y el problema es que la Reserva Federal seguía mirando, quiero llegar al mismo nivel de desempleo que tenía en la previa de la cuarentena. Y el mes pasado, el último dato de desempleo de Estados Unidos fue 3,6%. Da la sensación que ya no hay más desempleo para ir a buscar.
que ya los estímulos monetarios hicieron todo el trabajo que podían hacer y al mismo tiempo la inflación se aceleró y ya está la inflación interanual en Estados Unidos en 8,5%, que es el nivel más alto desde el principio de la década del 80. Todas las señales indican en el manual que ya está, que es suficiente para los estímulos monetarios y que lo que tiene que hacer la Reserva Federal entonces es retirar esos estímulos monetarios. Retirar estímulos monetarios quiere decir que todo lo que se infló en parte se va a desinflar. Solamente van a quedar los cambios estructurales. El problema es que es muy difícil identificarlos ex ante. Si pudiéramos hacerlo seríamos todos millonarios, pero no es tan fácil. Por ejemplo, no es solamente el Bitcoin, no es solamente las acciones globales. Los precios de los commodities pasó lo mismo. Los precios de los commodities se inflaron de una manera espectacular sin ninguna razón real, esencialmente por especulación del mercado financiero. Y lo mismo pasó con el mercado de propiedades. Hay un índice que se llama Case-Shiller, que es el índice de precios de propiedades en Estados Unidos, está creciendo hasta la última medición 13% mensual. Es una locura. El precio de propiedades, la pendiente del índice Case-Shiller, la velocidad a la cual está creciendo, es más rápida que la de la previa a la burbuja inmobiliaria del 2008. Digamos, más indicador de burbuja no puede haber, solo que ahora sabemos cuál es la causa de ese mecanismo. No hay ninguna duda sobre cuál es el mecanismo que está generando esa revalorización de activos y tampoco hay ninguna duda sobre que ese mecanismo se terminó y que ahora viene un proceso de estímulos monetarios saliendo. En todo caso, si hay alguna expectativa es porque tal vez la guerra, la situación conflictiva de la guerra entre Rusia y Ucrania frene un poco la decisión de la Fed de decir, bueno, hay un poco más de incertidumbre por la guerra, esperemos un poco más para retirar. Pero como la inflación no se entera y sigue calentando motores y se sigue acelerando, y el mandato es el segundo reloj que mira el monitor de la Fed, bueno, entonces los estímulos monetarios empiezan a retirarse. Y se empiezan a subir las tasas de interés de los bonos de 10 años de Estados Unidos, por ejemplo, tocando el nivel más alto que tuvieron en los últimos 5 años, claro, con inflación alta. Entonces todavía en niveles de tasa real negativa. Todavía el mundo te paga a vos para que tomes dólares. Te paga casi un 5% por año en tasa real negativa para que vos tomes dólares prestados. O sea, dicho en otras palabras, vos tomás 100 y devolvés 95. Esto es esencialmente lo que pasa en el mundo ahora. Mejor dicho, no, en el mundo menos Argentina, casi todo. Porque acá chocamos con la restricción externa. Acá la parte de la musicalización falló, porque tenía que venir la música sí, no, del viaje a las estrellas. Yo siempre digo que la restricción externa es un objeto volador no identificado. Nadie sabe bien qué cosa es. Es medio raro porque es externa, pero nos pega solamente a nosotros. Nos faltan dólares en Chile, nos faltan en Perú, nos faltan en Colombia, nos faltan en Uruguay, nos faltan en Brasil. Abundan los dólares en todo el mundo. Te los regalan los dólares en el mundo a punto tal que te dan 100 y dicen no te calenté, devolveme 95. Eso es lo que está pasando en el mundo. Salvo en Argentina, que me dicen no, a ustedes no les presto ni en pedo. ¿Okay? Esto es lo que está pasando hoy en Argentina. Entonces, es insólita esta situación. Hay abundancia de liquidez global. Lamentablemente no va a durar para siempre. Y entonces lo que uno espera desde el punto de vista, y voy bajando de la región para acá, lo que uno espera desde el punto de vista global es que la economía global, primero en el índice PMI, la reactivación fue espectacular en la salida de la pandemia, como les conté, muy rápida, pero ya se empezó a desacelerar. Desde fines del año pasado la recuperación global se está desacelerando. Y se está desacelerando porque está chocando con cuello de botella del lado de la oferta. Si se está quedando sin trabajadores extra que quieran trabajar, se está quedando sin materias primas. Además, por otras razones, los costos de logística internacionales se fueron a las nubes. Se combinaron, se alinearon todos los planetas, digamos, el peor de los escenarios, tormenta perfecta. Y esto está calentando también un poco la inflación global, además del fenómeno monetario que estábamos mencionando recién. Entonces, esencialmente vamos a un mundo donde se retiran estímulos monetarios, se pinchan los precios de los commodities, no sabemos cuánto el precio del commodity se va a sostener, pero estamos seguros que una parte es efecto inflacionario. Y lo mismo pasa en general con los activos financieros. Tampoco sabemos hasta dónde, pero sabemos que es muy probable que una parte de lo que vemos en activos financieros todavía sea burbuja de la expansión monetaria que vimos. Desde el punto de vista cuando seguimos bajando, el segundo problema que tuvimos fue Brasil. Brasil reaccionó a la pandemia como el manual de macroeconomía, de economías abiertas, le indica que reaccione. Esencialmente lo que hizo fue usar el buffer del tipo de cambio.
Se usó el tipo de cambio como un amortiguador del efecto real, para que el efecto sea sobre precios y no sobre cantidades. Ustedes pueden elegir cuando tienen un shock externo. Si quieren que el shock externo entre de lleno en el nivel de actividad real, no tocan el tipo de cambio, no hacen nada y pasa de lleno. Si ustedes quieren usar el tipo de cambio, amortiguan y hacen que una parte del shock se divida y se vaya a precios y otra parte se quede en la economía real. Brasil hizo lo que el manual indica, devaluó fuertemente para reconocer que la incertidumbre global y que toda esta situación iba a generar un problema. Y entonces esencialmente lo que hizo fue corregir su tipo de cambio. Argentina, ¿qué estrategia utilizó? Argentina calculó mal, para variar. Esto está bien, no les obliga. Bueno, el diario el lunes, no estoy diciendo esto. O sea, ex ante nadie sabía cuánto iba a durar la pandemia, o cuánto iba a durar la cuarentena. El cálculo fue, de hecho ese era el cálculo que tenía el propio gobierno en las negociaciones que hacía con los acreedores privados, que la cuarentena iba a ser cuarentena, no 200 o 300. ¿Está bien? El cálculo era que iba a ser una cuarentena. Por lo tanto, el razonamiento del Banco Central Argentino fue, si nosotros también devaluamos como devaluó Brasil para no perder competitividad contra Brasil y no tener un impacto para la economía real y no quedarnos sin dólares, porque esa era la disyuntiva, si nosotros devaluamos también, cuando salgamos de la cuarentena dentro de 40 días, nosotros no vamos a poder volver sin impacto en precios al nivel de tipo de cambio real que teníamos antes. Brasil sí lo va a poder hacer. De hecho, en Brasil rápidamente el dólar que estaba en 4 reales por dólar saltó a 6 reales, aumentó 50% el dólar en Brasil, y después rápidamente volvió, llegó hasta 4,60, después empezó la volatilidad política en Brasil a contaminar, Brasil entró también en un electrocardiograma. Pero esencialmente la apuesta central que hacía Argentina era, no importa, quedamos muy descolocados con Brasil, vamos a remontar. ¿Y en qué variable nos medimos para decir que quedamos descolocados con Brasil? El impacto es esencialmente en un tipo de cambio real, en competitividad de nuestra moneda contra la competitividad de la moneda brasileña. Argentina quedó, después de la pandemia, por el efecto de que Brasil devaluó y nosotros no, con el mismo tipo de cambio real contra Brasil que teníamos en 2016 y 2017. Con un problema, que nosotros en 2016-2017 con ese tipo de cambio real con Brasil tuvimos un déficit de cuenta corriente con Brasil de 8.000 millones de dólares cada año. Y ahora no tenemos los dólares. O sea, nosotros no podemos sostener a lo largo del tiempo una situación de atraso cambiario con Brasil permanente. Porque esa situación es un agujero que nos consume 8.000 millones de dólares por año y Argentina no tiene acceso a ese financiamiento. No tiene manera de sostenerlo. Entonces, lo primero que hubo fue un error de cálculo. No devolvemos ahora, porque después nosotros no vamos a poder volver. La flexibilidad de nuestro tipo de cambio arrastra precios. Entonces, cuando nosotros devaluemos, se van a acelerar los precios, se va a comer la competitividad cambiaria, vamos a tener muchos problemas para volver al nivel de tipo de cambio real que teníamos antes. Esperemos, seguramente en 40 días termina la cuarentena, Brasil vuelve al nivel de tipo de cambio anterior y se está. Bueno, malas noticias, van 2 años y Brasil no vuelve al nivel de tipo de cambio anterior. Nosotros tuvimos un montón de inflación en el camino, utilizamos además electoralmente, porque cayó el año electoral, el tipo de cambio como ancla, otra vez como ancla nominal. Por lo tanto, la inflación fue el doble de lo que aumentó el dólar el año pasado, y estamos en el mismo problema que teníamos después de la pandemia. Nuestro tipo de cambio real de equilibrio con Brasil hoy sigue en el nivel pinchado del 2016-2017. Y por lo tanto, nuestro problema de divisas sigue. Estamos pasando un momento de mayor abundancia de divisas estacionalmente que ocurre en la Argentina con la cosecha. El Banco Central no puede acumular dólares. Y esto es un problema. Entonces, o bien hay una corrección cambiaria fuerte en Argentina, que no se sabe, el gobierno no la quiere hacer, o bien la otra alternativa que queda es un endurecimiento cada vez mayor del cepo. Porque como ustedes saben, la lección número 2, la número 1 ya la dije, de introducción a la economía. La número 2 es que los sistemas se ajustan por precio o por cantidad. Una de dos. Y centralmente lo que está pasando en Argentina es que nosotros estamos ajustando el comercio por cantidades, haciendo cada vez más difícil conseguir un repuesto. Por ejemplo, si usted tiene un auto importado, se le rompe algo, muchachos, recen, encomiéndense a los dioses, porque no van a conseguir el repuesto simplemente. Pero además no hay repuesto para sectores productivos. Yo tengo un parche que me mide el azúcar en sangre, que uso hace unos años desde que tengo diabetes. Lo tengo acá, me tengo que cambiar cada 15 días, es importado, viene afuera. Y me dice, no van a cortar los remedios, no van a cortar las cosas de salud. Bueno, siempre entro y compro de a 6 o de a 8,
y voy teniendo, me duran unos meses, y voy renovando. Hace 2 meses atrás entré a comprar y solamente me dejaron comprar 2. Y salió un cartelito. Decía, no, por problemas de stock, ahora solamente se pueden comprar de 2. Digamos, estamos teniendo un problema, nos estamos quedando sin divisas. Esencialmente, el problema de que nos estamos quedando sin divisas es una consecuencia de cómo respondimos nosotros a la pandemia y de cómo respondió nuestro principal socio comercial. Y ese es un problema que nosotros tarde o temprano tenemos que resolver. Si ahí tenemos un problema. Por otro lado, cuando uno mira lo que pasó en la economía argentina, ahora bajamos al terreno local, ya hablé de Brasil y hablé de la situación internacional, ahora me meto de vuelta en la situación argentina. ¿Qué pasó? En la situación argentina, la B corta también fue más rápido de lo que todos esperábamos. Fue súper rápido, pero muy heterogénea. Hay muchos sectores que todavía no se recuperaron. Y hay algunos que se inflaron un poco más. Pero esencialmente el nivel de actividad que recuperó todo lo que había perdido en la pandemia está estancado en el mismo nivel. Cuando ustedes miran la serie desestacionalizada, está estancado en el mismo nivel de octubre y noviembre del año pasado. Hace 6 meses que la economía argentina está flata. Pero como no era que crecía la economía argentina 3,5%, claro, efecto estadístico, comparo el primer trimestre de Argentina hoy contra el primer trimestre del año pasado, todavía estábamos con la resaca de la pandemia y de la cuarentena, y sí, claro, está un poco más abierta la economía, está 3,5% arriba del primer trimestre del año pasado. Pero insisto, cuando ustedes miran el nivel de desestacionalizado, hace 6 meses que la economía no crece. Y realmente cuando ustedes se ponen a pensar qué expectativas hay de que vuelva a recuperar el nivel de crecimiento, las expectativas son pocas, porque esencialmente hay problema de oferta. Si el problema para acceder a insumos, hay problema para acceder a dólares, y esa limitación, lo más probable en el corto plazo es que sea cada vez más grande. Había alguna expectativa de que algunas cosas destrabaran el panorama argentino, la reestructuración de la deuda privada, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, duraron nada. Se fueron como la arena entre las manos. Vamos, no quedó, hicimos la reestructuración de toda la deuda entre los privados y Fondo Monetario Internacional y tenemos 1.750 puntos de riesgo país. 1.750 puntos de riesgo país implica una probabilidad implícita de default en los próximos 10 años del 95%. Es decir, que el mercado está descontando que Argentina va a reestructurar de vuelta. Que estos bonos ya están a precio de reestructuración. A precio de, mira, te lo compro, ya sé que no me vas a devolver esto. ¿Por qué? Porque además, cuando ustedes miran la tasa de retorno que tienen esos bonos, ustedes compran un bono argentino, por ejemplo el L30 o un bono argentino que sea bastante líquido, hoy tiene una tasa de retorno de entre 28 y 30% en dólares. Digamos, la última vez que alguien ofreció 28 o 30% en dólares, no sé si os llevo a hablar de Cositorto, terminó en cara, ¿no? Claro, todos sabemos que eso no puede ser, ¿cierto? Acá esto es parecido. El Estado dice, te pago 28% en dólares, todos sabemos que es demasiado bueno para ser real, ¿no? Entonces, que evidentemente lo que le está diciendo es, mirá, vos hacés como que me crees o como que te pago. Es como la silla vacía, mientras nadie se quiera sentar, las sillas están disponibles, ¿no? Y esto es lo que está pasando en los mercados financieros argentinos. Al mismo tiempo, el gobierno descansa en un financiamiento que es cada vez más en el mercado de deuda local. Cazar en el zoológico. Es decir, lo que hizo fue bloquear toda la salida de fondos, y esto es interesante. Me estoy extendiendo. No. Está bien. Y esto es interesante porque el año pasado, mejor dicho, en octubre del año 2020, ustedes recordarán que el dólar pegó un salto. Se fue a 195 pesos. ¿Se acuerdan? Octubre del año 2020. Tenemos ilusión monetaria en Argentina. Lamentablemente, es un sesgo que se llama sesgo de ilusión monetaria. Nos comemos los amagues nominales. Entonces nadie se acuerda de eso, pero 195 de ese entonces son 400 dólares. Quiero decir, estuvo a 400 el dólar, para entendernos en términos de dólares. Estuvo a 400. Venimos de ese infierno. Y estuvo a 400 porque en una semana de octubre se fueron de los bancos, depósitos en general, de sectores de grandes depósitos, de empresas, se fueron 124.000 millones de pesos en una semana. Y si te vas de los pesos, en general, vos ya sabés que son como los monos, no sueltan una liana a menos que hayan agarrado la otra, ¿no? Entonces, el que se va de los pesos para ir a alguna otra cosa. ¿A qué otra cosa te puedes ir en Argentina que no sea dólar? Muchas alternativas más. Al dólar oficial no te podías ir, pero te ibas al dólar contado con liquidación y esa fue la brecha que pegó el salto.
como venía un año electoral, el año pasado, entonces el gobierno endureció más el cepo para todas las empresas. Ahora para las sociedades es muy difícil, mucho más difícil, comprar grandes volúmenes de contado con líquido, de comprar dólar paralelo legal. Entonces eso de alguna manera endurece el cepo y hace que con los pesos no pueda hacer nada, salvo prestárselos al Estado. Y esencialmente eso es lo que hacen hoy la mayor parte de los pesos de los argentinos están en manos del sector público. Han ido a financiar el déficit del sector público. El sector público tiene los depósitos de la gente. Solo que nadie se entera y está medio ahí, pero bueno, en algún momento eso es un riesgo grande de que termine siendo un plan Bonex para todo el mundo. Muchas gracias, ustedes son chicos, pero hubo un momento, un año, fin del año 89, que no había para darle la plata a la gente y le dieron a la gente un bono. Cóbrese algún día, después bueno, vino una expansión de la economía, salieron bien parados los que habían agarrado los bonos, pero fue un milagro. Con el riesgo empieza a ser un riesgo grande. Y Argentina está empezando a entrar en una debilidad también en ese sentido financiero. No hay expectativa de recuperación desde el punto de vista de la economía real y desde el punto de vista de los precios, encima se están distorsionando más los precios relativos. Es otro problema. Sí, no solamente el nivel de la inflación. Cuando ustedes ven los precios, si ustedes anualizan el 6% de inflación que tuvimos en el último mes, está 101%. No, primer curso de matemática financiera aprendieron que 6% por 12 meses no es 72. 1,06 a la 12. Así que da 101%. Da 2,01, para ser más preciso. Cuando ustedes van a esa velocidad de inflación, primero tienen un riesgo monetario, sobre el cual voy a dedicar los últimos 5 minutos, pero además tienen un problema estructural. El problema estructural es que el gobierno se cuelga de algunos precios. Entonces el gobierno dice, no, el dólar no va a correr al 6% mensual. No, las tarifas no van a correr al 6% mensual. Se cuelga los dos precios que puede regular en la economía. Y por lo tanto empieza a generar un atraso tarifario y empieza a generar un atraso de tipo de cambio. Que como ustedes saben, ustedes pueden hacer lo que quieran con los precios. Lo que no pueden evitar son las consecuencias en cantidades. Cuando ustedes bajan el precio de la energía de manera artificial, el sistema de precios le está diciendo a los inversores acá no hay ningún problema, la energía abunda, no vengan a invertir acá. Y le está diciendo a los consumidores, vamos muchachos, pongan el de más frigoría, porque el aire es gratis. Entonces, calefacciones tranquilos, no se hagan problema. ¿Acaso ustedes no están pensando que ahora vuelven a casa y está helado dentro de casa? ¿Qué necesidad hay si no están empezando a regalar la energía? ¿Por qué no dejan el aire prendido? Directamente, con la estufa prendida, porque esa es la consecuencia. Entonces, estamos empezando a tener un doble problema. Se están atrasando los precios relativos, que es lo más grave de corregir, porque frenar un fenómeno inflacionario, desde el punto de vista técnico, es relativamente fácil. Basta mirar alrededor. Chile, Perú, Colombia, Bolivia. Elijan el país que ustedes quieran de América Latina. Paraguay, Uruguay, Brasil. Nadie tiene inflación, todo el mundo lo resolvió. Técnicamente sabemos cómo hacerlo. Pero es bastante difícil de resolver un problema inflacionario cuando hay un descalce de precios relativos primero. Porque primero hay que corregir los precios relativos. Y eso de por sí suele calentar bastante los niveles inflacionarios. Es uno de los problemas que va a heredar la economía argentina. Y que parece poco probable que este gobierno no encuentre la salida. Y quiero ser optimista en esto. Soy claro. Han habido episodios de la historia argentina en la cual un mismo gobierno arrancó mal los 2 primeros años y después giró. Podría ser. Vamos a darle el beneficio de la duda. Uno radical y uno peronista. En el 85 el plan austral, en el 91 el plan de convertibilidad. 2 primeros años de Alfonsín y 2 primeros años de Menem, muy malos en la economía. Giraron 180 grados en el modelo económico y cuando giraron 180 grados, esencialmente recompusieron la confianza. La gente dijo, acá cambiaron las reglas de juego, acá es otra regla y hubo confianza y los dos, después a la larga no le fue bien a los dos modelos, pero en el corto plazo quebraron completamente las expectativas. Bajaron la inflación, además ustedes saben que todos los programas antiinflacionarios exitosos son expansivos. Así que expandieron el nivel de actividad económica y ganaron las elecciones que seguían. ¿Puede pasar esto ahora en Argentina? Yo no le veo a Alberto Fernández el nivel de un Carlos Menem o de un Raúl Alfonsín, puedo estar equivocado. Realmente pensé, hasta antes, digamos, hasta después de las elecciones, octubre, noviembre, diciembre, yo todavía tenía algún optimismo en que tal vez el gobierno relanzaba, ¿no? Bueno, cambiaba el gabinete, hacía una alianza política diferente con los gobernadores, alguna otra cosa, no vi que sucediera nada. Y termino con esto.
además del problema de precios relativos, de descalce de precios relativos, está el problema de la aceleración inflacionaria. Ustedes saben que la inflación es una velocidad. Es la velocidad a la cual van los precios. Cuando ustedes van a 3 dígitos, como va la economía argentina en los últimos 2 meses, si ustedes lo analizan, es 3 dígitos. 117% el mes pasado, 101% este mes, velocidad anualizada. Ustedes van a esa velocidad. Es como ir en un auto a 220 por la ruta. Cuando ustedes salen para Buenos Aires a 220, más vale que no se le cruce nada en el camino. Que no, porque te va temblando el volante a 220. Que no muerdas el costado de la banquina, no pises un pocito, nada. Porque cualquier cosa que ocurra con un auto yendo a una velocidad tan inestable, no la contás. Termina volcando. Y acá la metáfora es real, digamos. Terminas volcando porque se puede acelerar dramáticamente el proceso. ¿Qué necesita una hiperinflación para ocurrir? Esencialmente necesita un colapso en la demanda de dinero. Algunos, como profesor Tomé, sabe que yo soy fanático del estudio de la historia económica argentina, en particular de las hiperinflaciones en el mundo, porque es un tema que me obsesiona y que explica por qué empecé a estudiar economía. Pero esencialmente no hay hiperinflación con hiperemisión. O sea, no es cierto. No es cierto que para la hiperinflación se necesite... Por supuesto hay un montón de emisión. Tampoco hay hiperinflación con congelamiento del stock de dinero. Pero esencialmente la hiperinflación es un colapso en la demanda de dinero. ¿Qué quiere decir un colapso en la demanda de dinero? Una aceleración en la velocidad en la cual me quiero desprenderse. Entonces cobro el día 1 mi salario y no voy a estirar el sueldo 30 días como lo hacía antes. Gasto todo el día 1. Voy al supermercado y pelo la góndola el día 1 y me tiene que durar hasta el día 30, entonces los supermercados la primera semana no tienen producto. Aun cuando no haya un problema de oferta, hay un problema de funcionamiento de los stocks. No están acostumbrados a que la gente vaya el día 1 y se pele el supermercado. Pero cada vez está empezando a pasar más. Todavía no está la situación configurada del todo. Cuando uno mira, yo tengo el grupo de WhatsApp de los papás de colegio de mi nene, además de pasar porno y esas cosas que pasan, porque a ustedes ya les va a tocar, pero el de las mamis, está el grupo de las mamis y el grupo de los papás. Las mamis están todo el día escandalizadas porque el nene llegó con un rajuñón. Y el de los papis no les interesa que el pibe llegue todo machucado, que están tienen otros mentiras. Esto pasa, nota de color. Pero otra cosa que pasa también es que cada tanto alguno que se quedó corto y que no llega a fin de mes ofrece algunos dólares para cambiar. Che, no llego a fin de mes, tengo que cambiar 500 dólares, tengo que cambiar 1000 dólares. Alguno ofrece. Todavía hay una negociación, pero no es un síntoma de salud. Todavía alguien pregunta al otro lado, ¿a cuánto? Y el tipo dice, a 215. Y lo putean del otro lado. No, 215, pará. No, bueno, te pago 210 y hay toda una negociación que yo, finalmente, bueno. Cuando ustedes están en un escenario de hiperinflación, el billete de 100 dólares no toca el piso. Ustedes ponen en el grupo de WhatsApp, tengo 100 dólares, y del otro lado dicen, te lo compro. Espera que todavía no te dije a cuánto. No importa. No importa cuánto, porque seguro que mañana va a salir más. Entonces, no importa cuánto me lo... Dámelo porque me quiero deshacer del peso a lo que sea. Deshacerme del peso a lo que sea es un proceso de hiperinflación. Esa es la definición. Primero, hiperinflación de activos financieros, pero después hiperinflación en el resto de los precios de la economía, porque si no puedo cambiar por dólares, quiero cambiar por la lata de atún, o lo que pueda acumular. Y ya tampoco me importa el precio, ¿no? Porque lo que no quiero es... Finalmente voy con una carretilla de billetes, como en Venezuela, tomar todos los billetes. Todavía alguien ilusamente me da algo real por esta parva de billetes que ya sé que no valen nada. Entonces, el riesgo que enfrenta Argentina, y es político más que económico. ¿Por qué es político más que económico? Porque fíjense la diferencia de lo que pasa con otros procesos políticos del mundo, de deterioro político. Como hay independencia del Banco Central en la mayor parte de los países del mundo, ustedes pueden tener al sistema político colapsando, que el Banco Central todavía es confiable para la gente. El presidente del Banco Central firma el billete y el billete sigue valiendo, la gente sigue creyendo que ese billete vale. Y puede ser el presidente de, por ejemplo, Perú, Castillo, que está al borde del juicio político en Perú. Acaba de sortear una posible juicio político,
que está completamente desprestigiado, los problemas que tiene Boric en Chile, no pasa nada. Porque el presidente de la Nación no tiene nada que ver con el presidente del Banco Central, así que mientras siga firmando el billete el presidente del Banco Central, no pasa nada. Pero acá, el Poder Ejecutivo, y no es solamente un problema de este gobierno, es un problema estructural de la Argentina. El Poder Ejecutivo ha tomado por asalto al Banco Central. El presidente del Banco Central es un testaferro político del presidente de la Nación. Entonces, en la práctica, aunque firma el Banco Central el billete, todo el mundo sabe que el que lo está firmando es Alberto Fernández. Entonces, todo lo que afecta a la credibilidad del presidente de la Nación afecta a la credibilidad del billete. Y ayuda a acelerar el proceso inflacionario y el proceso de huida de la moneda. Eso es lo que hace tan difícil la recomposición de la actividad económica argentina, a menos que haya una recomposición del poder político y una recomposición de la confianza, o que de alguna manera le saquemos del Banco Central al Poder Ejecutivo. Construyamos un muro ahí y no dejemos que nunca más pase la manito del presidente hasta la manito del Banco Central, saque nada, ni ponga nada. Ni nombre presidente, ni le saque presidente, ni meta mano, saque billete, ni ponga billete. Esa es la única salida que tiene Argentina para recuperarse. Vamos a ver si en los próximos años eso es posible. Muchas gracias y abrimos preguntas. ¿Algún voluntario? Yo tengo. Muy bien, me gusta. ¿Has hecho algún análisis de cuántos puntos de inflación puede llevarse el reajuste de los precios relativos? Sí, pero bueno, ahí hay alguien que sabe un poco más que yo, pero que es un empresario del sector energético, justo nos está escuchando. Está ahí. La respuesta, le voy a preguntar a Cristian, ¿vos crees que el gasoducto se va a terminar antes del 2020, el invierno 2024? ¿No? Entonces, bueno, claro. Y entonces probablemente el reajuste tengas cerca de 7 y 10 puntos más de inflación por corrección de eso. Digo porque el gasoducto es una oportunidad histórica. Si el gasoducto se termina antes, nosotros podríamos estar produciendo, generando, el problema en la etapa de generación. Y bueno, entonces el salto que tenemos es gigante. Nos van los alumnos. Van a dejar la carrera. No, bueno, yo estoy trabajando para que todos ustedes se vayan, quiero decirle. Yo quiero que se vayan todos, porque es la mejor experiencia que pueden hacer. No lo duden, váyanse todos, pero después vuelvan. Lo ideal es que hagan eso. Que se vayan, que hagan la experiencia afuera, que después vuelvan todos. Nosotros estamos trabajando para que ustedes quieran volver. Pero dijimos que no íbamos a hacer campaña electoral. No dije nada, no quedó. ¿Alguna pregunta más? Muy bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Esteban. Yo no tengo nada que ver con la economía, pero sí me gusta ver jóvenes, estudiantes, no tengo que ver nada con la economía, ciudadano simple de a pie. Sí. Yo quiero mencionar esto, porque parece a veces que la economía y lo social. No tengo que ver nada con la política, quiero enfocarme en esto. Los vicios de la política. Los famosos vicios que usted dice que el Poder Ejecutivo, por vicio político, y cualquier partido agarra al Banco Central, es un vicio de la política. Pero el vicio de la política también viene desde las conductas de la sociedad, que somos como individuos. ¿Sí? Entonces, alejar la política económica de la política social, ¿sí? No genera a veces, carente de valores, justamente aquellos que encaran la política económica, el Poder Ejecutivo en este caso, carente de valores, esos valores que como sociedad hemos tenido a Fusey, hemos tenido a todos grandes ganadores de premios Nobel, que nos enaltece como sociedad y como pueblo, es que
El problema no es moral de fondo, cuando la política es inmoral, cuando el valor justamente de que yo no soy hijo de inmigrantes, soy hijo de nativos, pero quiero mi patria y la bandera Yo te, blanca está por yo eso. te digo lo que creo yo. Sí, Pero vale. permítame cerrar el círculo, Sí. por favor. No hay un problema carente de formación, de valores en la sociedad para consolidar justamente porque sin la sociedad la economía no existe, porque necesita la parte humana. Mi pregunta es la siguiente: ¿usted cree que si reformulamos los valores que tenemos que tener como ciudadanos, podría haber parte del cambio necesario que necesitamos como pueblo? Esa es mi pregunta. Gracias. Sí. Hay un problema de endogeneidad en el análisis, ¿no? ¿Qué viene primero, si el huevo o la gallina? En este planteo. Pero te voy a dar una pista, lo que pienso yo. En la campaña del año pasado tuve una reunión con todos los sectores productivos, me reuní en la ciudad y tuve una reunión con la Cámara que nuclea a todos los trabajadores que tienen centros de estética en la ciudad de Buenos Aires. Es uno de los negocios más expandidos de la ciudad. Las chicas que se hacen las uñas, ese tipo de cosas. Esencialmente son las uñas. Todas las chicas estaban desesperadas porque casi todas tenían personal venezolano. Habían tomado chicas que venían de Venezuela con muchas ganas de trabajar y cero conflictividad laboral hasta que se argentinizaron. Entonces, este era el relato, no se conocían entre ellas, ¿eh? Yo me junté, eran 20 distintas, ahí de hecho después formaron una cámara, no se conocían la primera. Pero todas contaban la misma historia. Todas habían contratado a alguien que había venido con muchas ganas de trabajar, con esa escala de valores que decís vos, y se corrompieron muy rápido cuando el sistema los cubrió, para decirlo en criollo, ¿no? Entonces, las reglas muchas veces son las que hacen que nosotros nos comportemos. El mismo que te tira el papelito por la calle acá, cuando va afuera no tira el papelito. Es un caballero. Hay una regla que es de oro, y que muestra el salto de cómo funcionan las instituciones, o por lo menos del rol que yo creo que tienen las instituciones. Todos ustedes estuvieron hace muy poco tiempo en quinto año de la escuela secundaria. Bueno, nosotros algunos dejamos acá más adelante, hace algún año más, pero todavía tenemos el recuerdo. Yo doy clase de materia de primer año en la facultad. Ahora la materia que doy yo pasó a tercer año, pero tuvo muchos años en primer año. Y lo que yo observaba era una metamorfosis increíble. El mismo tipo que era un indio comanche en el mes de noviembre del quinto año de su escuela secundaria, que tiraba con el borrador, era lo menos que tiraba, que se agarraba trompada con el de al lado, que era que no daba pelota, que tiraba los libros por la cabeza, etcétera, etcétera, etcétera. 3 meses después estaba sentado en un aula de la facultad y era un señorito indio. Yo nunca, miren que doy clases en la universidad hace 20 años, exactamente, 20 años. Nunca tuve un problema de disciplina con un alumno en la facultad, nunca. Yo nunca, no sé, Hugo, ustedes, no, Fernando, ¿no? Yo nunca tuve que llamar la atención por un problema de conducta de un alumno. A lo sumo, bueno, empieza la conversación, bueno, muchachos, haces un llamado para que te presten un poco de atención. Máximo. Digamos, ¿cómo puede ser que un sistema tenga que funcionar con un esquema represivo como el de colegio secundario? Con amonestaciones, con que lo llamo a tu viejo y ya vas a ver, con que qué sé yo. Y no funciona, efectivamente, no funciona, a pesar de todo ese esquema represivo que tiene. Vamos al esquema de la universidad, donde no hay ningún esquema represivo de ninguna naturaleza, nadie le puso ninguna amonestación nunca en su vida. En la universidad, a nadie lo mandaba a hablar con el director o con el decano, qué sé yo, eso no pasa. Pero los tipos se portan bien. Es un misterio. Entonces, ¿qué son? ¿Son los valores o son las instituciones? Es una pregunta de millones, es una pregunta de vos, Fernando, que hace mucho, académicamente, vos también, te la haces permanentemente, sos experto, Hugo, en el estudio de eso. Yo y muchos de los que estamos acá creemos que las instituciones son no le estoy bajando el precio a los valores, ¿eh? Al contrario, yo estoy convencido que nosotros tenemos que hacer una revolución en valores también. Y hablo de eso permanentemente. Pero creo que lo más importante son las reglas de juego. Nosotros tenemos que crear un conjunto de reglas institucionales para que ningún presidente se le ocurra meter la mano, como no lo hace ningún presidente. Insisto, gana Castillo, no se le ocurre cambiar al presidente del Banco Central. Porque es lo que funciona. ¿Para qué lo voy a cambiar si no hay inflación acá, si la moneda está estable,
Si gané yo, que supuestamente soy el comunista que vengo a estatizar todo y no huyen los capitales de pánico, está todo tranquilo, no, ¿para qué voy a, no toco? Vamos, tenemos que recrear esa situación. ¿Una más? Hasta que me echen, ¿eh? Perdón, había una pregunta allá. Ah, vení, porque acá los que están hablando van a escuchar. Yo quería preguntar qué impacto tiene la crisis climática y ambiental a la política económica de Argentina. Sí. La respuesta es ninguna, corta. Argentina en estos momentos no sufre las consecuencias del cambio climático a escala global. O mejor dicho, puede haber algunos efectos cuando uno ve los incendios en Corrientes y todos nos horrorizamos, pero no estamos. ¿No? Entonces, hay un cuento muy interesante, se cuenta en la Cámara de Diputados, de un debate que se dio entre Gioja, ¿saben que Gioja es el presidente del Partido Justicialista, o acaba de ser hace mucho? Entre Gioja, que era gobernador de una provincia minera, muchos años, San Juan, y Pino Solanas. Pino Solanas es un político, ahora ya falleció, de izquierda, muy preocupado por el medio ambiente y por estas cuestiones. ¿No? Entonces, era opuesto a la minería, que la minería era contaminante, que iba a generar problemas que usaban cianuro para la lixiviación y qué sé yo. Entonces, Gioja le dice, vamos a hacer una cosa. Dice Solana. Le hago la siguiente propuesta. Vamos a la mina, al pie de la mina, con un vasito de agua, salvo de la pileta de lixiviación, de ahí no, porque ahí sí está el químico, salvo la pileta de lixiviación, en cualquier espejo de agua que usted observe 2 kilómetros a la redonda, yo meto un vaso y tomo el agua. Eso sí le dice. Después vamos al riachuelo y agarra el vaso usted. ¿No? Claro. Entonces, es como que hay olas de preocupación por la contaminación, de, ay, mirá la contaminación de allá, y vos tirate el papel en el piso acá, vos no reciclás, etcétera, etcétera. ¿Qué hay? ¿Qué veo yo sí que hay en términos medioambientales? Una cuestión generacional. Mi nene, por ejemplo, lo incorporaron como cosa natural. Reciclan ellos, saben que hay que separar la basura, me retan a mí, si no, pues yo pongo no separo la basura, me retan si tiro algo al piso, están ellos preocupados, tienen 5 y 8, ¿vale? En la escuela ya lo incorporaron como cosa natural. Yo soy muy optimista de que vamos a una generación que va a cuidar bastante más. Pero que hoy eso sea una variable en Argentina, no, hoy la variable en Argentina es el 40% de pobreza, el 60% de inflación, el déficit fiscal, es decir, la preocupación está en el discurso, pero después las leyes que van al Congreso, por ejemplo, el gobierno dice, estamos preocupados por el cambio climático, qué sé yo, perfecto, pero después hace una ley de promoción de la energía basada en hidrocarburos. No te quiero pinchar tu business, pero el gobierno hace una ley de hidrocarburos que genera subsidios a la producción de energía basada en fósiles, que es contaminante. Entonces, es como que hay algunas contradicciones de la política pública. Cuando prima, lo que prima en Argentina, en la agenda política es el pragmatismo, no la ideología, el pragmatismo. Entonces las preocupaciones ambientales o no ambientales son una moda cuando conviene, y cuando no conviene, pasan a segundo plano. Pero en vista pragmática, yo creo que el cambio climático va a haber efectos masivos en el futuro. En Argentina la sequía ya se nota ahora. Nosotros, mis abuelos, tienen un campo y la sequía, siempre había sequías, pero la pregunta es cuándo va a ser en futuro. Y sí, todo eso va a tener impactos severos en Argentina, en el futuro. Digo que los problemas de ahora son muy de... Esto está claro, sí, esto está claro. Yo también estoy preocupado por esa agenda. No es tan fácil de dimensionar eso, no es tan fácil de dimensionar. Primero porque es difícil separar el ruido de la señal. No sabemos cuánto el fenómeno sabemos, sí, porque la tendencia es clara. En los últimos 50 años cada vez el promedio de la temperatura global es más alto sistemáticamente. Hay una tendencia clara. Estamos seguros de eso. Pero no sabemos cuánto es también reversión del regreso a la media de temperatura global de los últimos 500 años. No sabemos aunque hay una tendencia, no sabemos qué velocidad va a tener la adopción de energías renovables para frenar eso. No sabemos cómo va a actuar el sistema de precios. Porque, por ejemplo, ¿qué impacto va a tener? Supongamos que efectivamente se reduce la superficie sembrada, se reduce la cosecha por razones climáticas. Eso es cantidad.
Y el precio de esos productos que nosotros vendemos al mundo capaz que salta todavía más, porque la demanda es bastante inelástica. Y entonces capaz que termina siendo favorable para nosotros. ¿Me entendés? Paradójicamente. O sea, es muy difícil, yo no he visto estudios de impacto económico que cuantifiquen minuciosamente el cálculo de cuánto puede ser en términos de actividad económica. Al mismo tiempo, el propio sistema tiene el mecanismo de ajuste de precios, que puede hacer que eso frene de alguna manera el calentamiento global, porque la suba de precios de la energía a nivel global, que ya está viendo, por ejemplo, ahora, es un factor que frena la actividad, por el lado de los costos. Entonces, hay algunos mecanismos autorreguladores del sistema, hay alguna decisión global de los países pero después hay otros mecanismos que son más eficientes. Por ejemplo, te lo puedo decir, Cristian, acá. ¿Cuánto ahorra? Estados Unidos no firmó el protocolo de Kioto, muchos de ustedes lo saben. Sin embargo, generó un fenómeno espectacular, que es el reemplazo de petróleo por gas. Esencialmente con la revolución del fracking. Hoy es un exportador mundial, antes era demandante internacional. Y resulta que el gas es mucho menos contaminante que el petróleo. Y que el carbón. No, el carbón, petróleo, gas. Entonces, tampoco está tan claro, quiero decir, hay que ver bien cuál es el impacto que terminan teniendo los reemplazos de distintas tecnologías. No lo sé, pero sí, es un tema que tiene que ser un tema central. En la agenda de los próximos años es un tema central que va a tener impacto, no tengo ninguna duda. Cuantitativamente cuánto, no lo sé. Martín, acá hay alguien en el chat preguntando. Bueno, dale. Dice, respecto a la velocidad del dinero e hiperinflación, ¿existe alguna variable proxy mediante la cual podemos ver la velocidad y así saber en qué momento inflacionario estamos? Está bien. Bueno, sí, obviamente. Pueden ver la tasa de monetización de la economía, que estaba cayendo bastante rápido, pero pueden tener otros indicadores, como lo que pasa con la caída de los depósitos. Entonces, por ejemplo, vos lo que veías mucho en los procesos hiperinflacionarios es que esencialmente los depósitos colapsaban. La gente salía de depósitos y se iba al dólar rápidamente. Y eso era una variable que también servía como una proxy de la velocidad a la cual estaba acelerándose el dinero. La contraria, la inversa de la velocidad de circulación del dinero, la demanda de dinero. Así que en realidad, que se acelere la velocidad de circulación es lo mismo que caiga la demanda. Quiere decir que yo no lo quiero tener al dinero. Me quiero despojar de ese dinero. Entonces sí, son algunos indicadores que uno puede mirar. Se arrumba la tasa de monetización de la economía, se empiezan a deshacer los depósitos, son indicadores directos. Bueno, una última pregunta. Una institución, Martín, una fácil. Nada funciona, se escapan los datos, la burocracia están haciendo trámites que no sirven, el fe de vida, todas esas cosas que ya sabemos. Para modificar eso, necesitas ir en contra de los intereses de los actores que tienen que modificar el asunto. Algún tip, como analista o como acción tuya, que pienses para ese tipo de cosas de eficientización de la administración. Voy a contar un experimento y lo voy a conectar con eso. Que hicieron en una universidad. Estaban muy preocupados porque ustedes les puede preocupar por el afano de material de oficina, ¿no? Es decir, vos comprás remas de hojas, comprás lapiceras, comprás un montón de material de oficina. Y los trabajadores que laburan en la universidad, en un momento sienten que hay como una barrera entre el derecho a propiedad de eso que está ahí arriba de la mesa. Me agarro la lapicera de la oficina, me la llevo a casa. Me agarro hojas de la rema, me la llevo a casa. Saco fotocopia de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Al final del día, cuando sumás todo eso, es un montón de plata de compra. Vos decís, pero ¿cómo? Compré la lapicera el mes pasado. ¿Qué está pasando? ¿Ya se las afanaron todas las lapiceras? Entonces, hay algunos mecanismos en Argentina, ¿no? Que le das un violín y ¿no? Eso pasa, ¿no? Vos querías una institución, el violín es la institución. Es espectacular. Pero esto es que los yanquis no se les ocurrió el violín, se les ocurrió otro mecanismo mejor, que era empezaron a pegar en las paredes fotos de ojos. Así que te miraba. No era una imagen muy sofisticada, no es que uno se imagina capaz que hay una cámara atrás, están mirando. No, era evidente que era medio burdo el dibujo, inclusive era evidente que era nada más un dibujo, de dos ojos mirándole. Cayeron a menos de la mitad los robots. Y conecto con lo tuyo, ¿sabes por qué? Porque la gente, un poco lo que te decía el antifaz, era, mirá, vos sabés que está mal lo que decís, pero te haces el boludo con vos mismo, te mentís a vos mismo.
Ahora que te estamos mirando, vos, medio te estamos recordando, che, está mal lo que estás diciendo. Sabemos que sabés que está mal lo que estás diciendo, no te hagas el boludo. ¿No? Ese era el mensaje del cartel, suficiente, bajarlo a la mitad los robos. Sí. No. Entonces nosotros lo que necesitamos es exponer que está mal esas cosas. Por ejemplo, nosotros hicimos ahora un concurso en Twitter del trámite más inútil. ¿Qué salió del trámite más inútil? Número 1, que le piden a los discapacitados permanentes que renueven el certificado de discapacidad. Me escribe un tipo que había tenido un accidente que salió con una descarga eléctrica grande, había tenido cuádruple de amputación. Ya sé, todos me van a preguntar cómo hizo para escribir. No, pero bueno, tiene un software que le habla ahí. Bueno, y me escribe, y me dice, mirá, a mí era tragicómico el mensaje. Lo tengo guardado, digo, un día lo voy a mostrar. Porque el flaco se reía de su propia situación y dice, no se pensarán que capaz que me van a crecer los nariz. No va a pasar. ¿Está bien? Bueno, a raíz de eso presentamos un proyecto que no se pida más la renovación de un trámite que no se puede cambiar. Digamos, la realidad no se puede cambiar, es permanente. Tiene que ver con el tema de fe de vida. No, ahora voy con fe de vida. Ese es el segundo trámite. El segundo trámite. El primer trámite es este, lo presentamos a Carla Carrillo al proyecto, y está generando un apoyo masivo en todo el Congreso. No hay grieta ahí. No hay grieta. Todos sabían que estaba mal. ¿Qué faltaba? Que alguien lo pusiera. La gente masivamente lo puso número 1, entonces ahora nadie puede hacerse tonto. Por eso hice el ejemplo del antifaz. Fe de vida. Acabo de hacer el proyecto con Graciela Caña. Misma situación. Viejo, vos tenés los datos del propio Estado. Cruzá los datos. No le joda la vida a la gente que con dificultad se puede mover, hace lo que puede, y si tiene 2 horas, prefiere ir a ver a un familiar, ¿no? Ir al banco a verle la cara al banquero y decir, che, mira, qué alegre, mira, no me morí, aguanté, le hacen así al banquero, le dicen, no, otro mes más, pagame. Claro. Realmente, es inhumano pedirle a los viejos que vayan a hacer la fe del día. Cuando vos tenés los datos. Entonces, ¿cuál es el proyecto muy concreto que hicimos con Graciela? Se terminó la fe de vida. Y hay 6 meses para que el Estado entrecruce los datos, arme el sistema para entrecruzar los datos. Hay un problema ahí porque los datos ¿cómo se llama? El acta de muerte. Partida de función, no me salía la palabra. La partida de función es provincial. Y ANSES es nacional. Entonces hay un cruce ahí que hay que hacer. Pero háganlo, muchachos. No le jodan la vida a la gente para hacer las cosas que ustedes tienen. Cuando va, ahora lo empiezan a hacer. Pero no, porque a Musi me manda que no va a ser 6 meses, ya me está avisando que cambie la titularidad. Bueno, buenísimo, brillante. Es más rápido que Musi, seguro. Pero bueno, si el Estado se preocupa porque pierde plata, porque alguien le hace trampa con eso, que articule los medios que los tiene para cruzar los datos que tiene el Estado, que no me pida a mí, como cuando me piden la fotocopia del DNI. Si me lo diste vos al DNI, también me pedí la fotocopia del DNI. Que además todo el mundo sabe que a dónde va a terminar, porque no se puede, ya está, se perdió, no es que es un código QR, ¿entendés? Que lo leen en alguna parte y ya está. No tiene sentido, pero bueno, ese tipo de reformas, instituciones que estamos haciendo. Al exponerlas, al hacerlas visibles, empoderamos a que los funcionarios tomen la medida de, che, lo tenemos que cambiar esto, mirá, tenemos 20.000 tipos, salen todos los diarios, salieron todos los medios, tenemos que cambiarlo. De hecho, empezamos el concurso de trámite más inútil. A los 15 días, todavía no había terminado el trámite, la ciudad de Buenos Aires hizo el anuncio de que eliminaba 200 trámites inútiles. Me di por hecho ya con eso. Muchas gracias. Vamos a volver otra vez. A ver, otra charla. Con mucho gusto iba a preguntar sobre el estancamiento. Ya ese tema ya ha salido.